Perfecto. Ya, chiquillos, primero que todo, bienvenidos a una nueva semana de clase. Bueno, esta semana, curiosamente, si fuera horario jornada normal, ya, o si fuera, hubiéramos estado en clases presenciales, desde un principio estaríamos de vacaciones de invierno, ya. Pero no, no nos amarguemos, hoy día tratemos de pasar una clase entretenida, vamos a tratar de, obviamente, interactuar entre cada uno de ustedes. Como ya ustedes saben, en el chat del Facebook les dejé el link en Zoom para los que si quieren ingresar a ella. Ya, obviamente, recordarles, lógicamente, que en caso de que, por ejemplo, haya alguno que no haya podido ver la clase, esta clase queda guardada en este grupo de Facebook, que ustedes ya saben cuál es, y, lógicamente, en el que más tarde se sube al canal de YouTube, ya para que, lógicamente, ustedes no existan excusas para decir, profe, usted no vio la clase, están todas las facilidades posibles para que ustedes puedan ver. Ya, saludar a cada uno de los presentes que están en el chat, ya, del curso, ya, para que obviamente cada uno de ustedes y lógicamente la clase de la semana pasada ya trabajamos puntualmente en lo que era el encuentro de dos mundos, ya que el encuentro de dos mundos eh, consistió puntualmente en la importancia de lo que fue el descubrimiento de América, los motivos que hubo de la conquista española, ya porque una vez que ya los españoles se dieron cuenta de que habían encontrado un continente como fue el continente americano, lógicamente existieron diversos motivos para empezar a marcar soberanía dentro de ese territorio, ya soberanía española, y lógicamente también los diferentes motivos para mayormente empezar a poblar esta zona. Ya mayormente tiene que ver mucho, sobre todo la importancia que le daban al elemento vital como era el oro, ya, y también la búsqueda sobre todo por parte de algún tipo de empresas sobre indígenas, ya sea mediante comienda o mediante derechamente lo que era esclavitud. También, por lo menos la semana pasada, vimos y observamos sobre todo lo que eran los principales motivos, los principales lugares que se conquistaron en América, que es el caso el caso de México y el caso de Perú. Ya mayormente eso influye mucho por la importancia de los imperios precolombinos que existían en esa época, que era el caso de los aztecas, en el país, en la capital mexicana, Tenochtitlán, hoy día Ciudad de México, y lo mismo pasa con Cusco, ya puntualmente con el imperio inca en el Perú, ya. Y eso también, la conquista del Perú, al poco tiempo, a los pocos años, llevó a otros hechos, que fue el descubrimiento de Chile, ya liderado por Diego de Almagro, el cual fue busca de riqueza, búsqueda de oro, del preciado metal dorado, pero no encontró mucho oro, prácticamente no encontró, ya. Y aparte de eso, la inclemencia, las dificultades eh, climáticas que enfrentó en el camino del Inca, ya mayormente por la cordillera de los Andes, fue determinante de que fracasara su expedición, ¿ya? Hasta ahí quedamos la clase del pasado lunes. Hoy día, ya el tema que nos convoca a la clase de hoy, ya tiene que ver puntualmente con lo que es derechamente lo que tiene relación con desconquista de Chile. ¿Ya? Aquí ya entramos derechamente a ver todo lo que es el proceso de conquista territorial de nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien Chile es considerado una tierra maldita, una tierra en este caso castigada, por así decirlo, producto de la invasión, en este caso, cuando llegan primero la expedición de Almagro, muchos de los españoles y también indígenas consideraban nuestro país como una tierra maldita porque no encontraban el deseado metal dorado para, en este caso, poder establecerse y, en este caso, habitar ese lugar, ¿ya? Sin embargo, va a haber una persona que a los pocos años después se va a atrever a hacerlo, que es el caso de Pedro de Valdivia, ¿ya? Por lo tanto, el tema que nos convoca en esta clase es poder, sobre todo, obviamente un saludo a todos los que se han ido integrando, Rosa, Gisela, bueno, señora Juana, yo más adelante voy a responder su pregunta, ya a lo que puntualmente me pregunta, para que no se preocupe. Va, se me ha olvidado compartir la pantalla. ¡Ay, pajarito! Ahora sí, ya. El tema que sí nos convoca y el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes puedan caracterizar
y en este caso observar, vamos a verlo de manera general, eso sí, quiero dejarlo bastante claro, todo lo que es el proceso de la conquista española en Chile. Ya el objetivo de la clase del que nos convoca hoy es caracterizar el proceso de conquista española y vamos a ver lógicamente todo lo relacionado con ese proceso histórico de conquista de Chile, ¿ya? Para que ustedes tengan claro la idea. Ya lo ideal es que ustedes tomen apunte obviamente de la clase, ¿ya? Ahora, sin embargo, ahora vamos a comenzar. ¿Y en qué consiste mayormente esta conquista de Chile? ¿Ya? Es un periodo histórico comprendido puntualmente entre los años 1541 hasta por lo menos 1598 aproximadamente. Otros historiadores dicen también que podría ser hasta el 1600, ¿ya? Pero es un periodo histórico que compete desde la llegada de Pedro de Valdivia hasta lo que lógicamente después ocurre con el desastre de Curalaba, que lo vamos a hablar durante la clase, ya cuando la muerte del gobernador de esa época, Martín García Óñez de Loyola, en 1598. ¿Ya? De alguna u otra manera, este proceso de conquista de Chile se explica por diferentes factores y diferentes motivos, ¿ya? Que lógicamente van a ir avanzando conforme al paso de los años, conforme al paso del tiempo, ¿ya? Y a medida que obviamente ocurren diferentes hechos que obviamente pueden marcar un antes y un después, tanto de uno u otro bando, ¿ya? Y ahí me voy a referir más adelante a qué me refiero con bando, ¿ya? Vamos a empezar en este caso explicando los motivos de la conquista, que tiene que ver sobre todo con la idea, con el fracaso de Diego de Almagro. Cuando Diego de Almagro, como lo explicaba la clase anterior, fracasa en su expedición ya unos años atrás, entre 1536 a 1538, ya nadie quería ir a Chile. Chile era considerada una tierra maldita. De hecho, como también mencioné en la clase pasada, el nombre o el apelativo de nuestro país, Chile, tiene un origen también en base a una creencia inca en el cual se consideraba la palabra Chile como maldita, ¿ya? O de mala suerte. Por lo tanto, muchos españoles también creyeron el cuento, debido precisamente al fracaso de Almagro, en el cual Chile, para ellos, la llegada al territorio nacional era considerada una, un proceso maldito, un lugar maldito, porque no iban a pillar sobre todo lo que más preciaban los españoles, que era el oro, ¿ya? Si no había oro, ese lugar no se habitaba, ¿ya? Y esto pasó con muchas partes, no tan solo aquí en Chile, sino que también pasó con otras partes de América. Eso le va a hacer oído sordo a un, en este caso, soldado que lógicamente va a ir agarrando poder, va a ir agarrando fuerza a medida que él se vaya expandiendo, o mejor dicho, haya logrado resultados aquí en América, como va a ser el caso de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, él se va a atrever aproximadamente en 1539 a organizar su expedición, ¿ya? En esta expedición, él consigue obviamente la autorización de, en este caso, Francisco de Pizarro, para dirigirse a territorio nacional, ¿ya? Sin embargo, como muchas cosas en la vida, como por ejemplo lo que está pasando con las AFP, como está pasando muchas veces con las injusticias que podemos ver sobre todo de la gente de poder, ¿ya? Francisco de Pizarro le dijo a Pedro de Valdivia, te autorizo, pero te la arreglas solito, ¿ya? Es lo mismo que, por ejemplo, lo que está pasando ahora, perdonen el ejemplo un poco burdo, pero con el tema de la discusión del 10%, ¿ya? Es decir, obviamente el gobierno uno presta apoyo, pero después te la rasca solito. O por ejemplo, si se aprueba el 10%, te la rasca solito. O sea, tú ves lo que haces con eso, ¿ya? Y pasó eso con Pedro de Valdivia. No lo ayudó, en este caso a Pizarro, no lo ayudó con mayormente financiar esta expedición. Es más, Pedro de Valdivia tiene que invertir todos sus recursos, todos, absolutamente todos sus recursos, incluso vender sus propiedades en América, la que había obtenido en territorio americano, para poder iniciar este proyecto de empresa hacia habitar el territorio chileno. ¿Ya? De hecho, dentro de su hueste, ya acuérdense que el término hueste se refiere
en este caso al ejército, en este caso liderado entre españoles y soldados, en este caso gente esclava, ¿ya? Dentro de su hueste solamente conforman 11 soldados españoles, ni más ni menos, ¿ya? Solo 11. En comparación a Diego Almagro es una disminución enorme, ¿ya? ¿Por qué? Porque Diego Almagro llevó cerca de 500 soldados, ¿ya? Y obviamente una milésima por lo menos, o 2 milésimas de indígenas, ¿ya? Solamente Pedro de Valdivia lleva 1000 indios, ¿ya? Y solo 11 soldados, lo que obviamente es, si tenemos que mirar en la proporción entre los ejércitos de Valdivia y el que armó Almagro años atrás es relativamente menor. Pero además, Pedro de Valdivia va a ir acompañado con una mujer, Inés de Suárez. ¿Ya? Inés de Suárez, para que ustedes tengan claro, es una mujer, es la amante de Pedro de Valdivia, y Inés de Suárez era la amante aquí en América. Pedro de Valdivia tenía su familia, tenía su esposa, tenía su hija, pero en España, ¿ya? Y él obviamente conoce en América a Inés de Suárez, se convierte en su amante y la lleva consigo hacia territorio americano y lógicamente también la traslada a nuestro país. Ya, por lo tanto, esta expedición parte en 1539 con solo 11 soldados, una mujer y por lo menos 1000 indios aproximadamente, ya que en comparación es relativamente menor. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la expedición de Valdivia y la expedición de Almagro? Encontramos una diferencia enorme, porque a diferencia del fracaso de Almagro, él no se va por el camino de en este caso el camino, si ustedes se fijan aquí en la pantalla, Diego de Almagro no se va por la cordillera de los Andes, ni mucho menos por el camino del Inca, ¿ya? De hecho, Pedro de Valdivia se va mayormente por los valles, ¿ya? Por la zona de los valles, específicamente para evitar, lógicamente, el camino del Inca y las condiciones adversas, lo que obviamente le facilita, ¿ya? Y de hecho le facilita la llegada a muchos mejores lugares, ¿ya? Sobre todo zonas donde lógicamente las condiciones climáticas no son tan adversas, ¿ya? Y él también decide, incluso la fecha también cambia, porque él se hecho parte en 1539, mayormente en verano, ¿ya? Para evitar precisamente las heladas invernales, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a iniciar mayormente la búsqueda de la riqueza? ¿Ya? Para poder establecerse definitivamente un lugar, tiene que pillar oro, ¿ya? Pero tiene que, en este caso, ese oro le cuesta pillarlo por diferentes motivos, ¿ya? Eh, Sin embargo, con el tiempo va a poder pillar una pequeña reserva de oro que yo me voy a explicar más adelante. Pero mucho antes de eso va a ocurrir algo, ¿ya? Que el 12 de febrero de 1541 echó las bases, o mejor dicho, dio pie a lo que es el acontecimiento de la fundación de la primera gran ciudad. Al ver la zona, Pedro de Valdivia se encantó de ella y dijo, aquí me voy a establecer y aquí voy a crear mi ciudad, ¿ya? Y echó las bases de lo que es Santiago del Nuevo Extremo, Santiago de Nueva Extremadura, y que ustedes conocen popularmente como la capital de Chile, la ciudad de Santiago. El 12 de febrero de 1541, en esa fecha, se funda por primera vez la ciudad de Santiago, en los pies de un importante cerro que lógicamente ustedes también, los que han ido a Santiago lo ubican, que es el Cerro Santa Lucía, ¿ya? O Cerro Huelén en Mapurungu, ¿ya? Y lógicamente al costado del río Mapocho, ya que en ese tiempo era limpio, ahora ya no lo es, pero eso es historia, ¿ya? A pesar de eso, se establece, ¿ya? Independiente de que él no encuentra del todo oro, ¿ya? Recién va a encontrar oro cuando vaya específicamente entre Quilpué y Viña del Mar, ¿ya? Es decir, va a encontrar un yacimiento minero precisamente también en una zona que ustedes pueden ubicar mucho en televisión, que es el estero de Margamarca. Ahí encuentra el primer yacimiento de oro de nuestro país, ¿ya? En este caso, dentro o alrededor de ese estero, obviamente
encontró las primeras pepitas de oro, y lógicamente para poder extraer este oro, va a empezar a capturar indígenas para poder realizar esa labor del lavado de oro, y lógicamente con ese oro llevarlo al Perú, y con eso ya establecer posesión del territorio, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál va a ser el mayor enemigo de Pedro de Valdivia? El pueblo mapuche. Y lo vamos a hablar puntualmente cuando hablemos el tema de la guerra de Arauco, ¿ya? Y esto va a ocurrir sobre todo cuando Pedro de Valdivia empieza a abandonar, el ejército de Valdivia empieza a abandonar lugares, ¿ya? Empieza a poner ciudades y empieza a abandonarlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la gente que se vaya a establecer ahí, lógicamente, Pedro de Valdivia va a enviar cartas con el paso del tiempo para que obviamente más españoles vengan a vivir a nuestro territorio, pero se va a encontrar con una fuerte oposición indígena. Y un hecho trascendental que lo marca eso es el incendio de la ciudad de Santiago. Y curiosamente en una fecha bien particular, 11 de septiembre, en ese caso de 1541. Ojo chicos, busquen muchas fechas relacionadas con nuestro país y que tienen relación con precisamente una fecha del 11 de septiembre. No es tan solo no es tan solo el golpe militar, hay mucho más. De hecho, en mi opinión personal, el 8 de septiembre es una fecha maldita dentro de la historia de Chile, pero no puntualmente por el tema del golpe de Estado, pronunciamiento militar, como quieren llamar a ese proceso histórico, sino que hay muchos acontecimientos en el cual ocurren hechos relevantes en nuestra historia. Ya, de hecho, el primer terremoto, uno de los primeros terremotos de nuestra historia, también ocurre un 11 de septiembre. Y hay otras fechas, otros acontecimientos importantes que ocurren dentro de esa fecha. De hecho, ese 11 de septiembre de 1591, de 1541, los indígenas queman la ciudad de Santiago, la destruyen al mando, en este caso de Iloki Michilimalonco, ¿ya? La queman por completo, y para evitar su destrucción completa, Inés de Suárez, que está habitando ahí, tenía capturado por lo menos importantes caciques, ya dentro, caciques y toquis del pueblo mapuche, ¿ya? Y no haya nada mejor que pasarle la espada dentro de sus cuellos, los cortan las cabezas, y para poder espantar a los indígenas, para evitar una destrucción mayor o la destrucción completa de la ciudad, lanza las cabezas de esos caciques asesinados por ella, ¿ya? Y las lanza por las calles de Santiago para evitar una quema mayor, ¿ya? Pero en sí la ciudad quedó prácticamente destruida, ya la ciudad de Santiago en esa época. Por lo tanto, esta búsqueda va a estar llena de contrastes. Por un lado, para empezar a encontrar minas de oro, ya de hecho la segunda le encuentra la cercanía de Concepción en lo que se llama Quilacoya, ya eso permite también la fundación de esta, vamos a referirnos más adelante. Y lógicamente, por otro lado, va a encontrar la represión o la lucha con el pueblo mapuche específicamente, ¿ya? Por lo tanto, va a estar lleno de contrastes. Y lógicamente, a medida que vaya encontrando yacimiento de oro, o vea en este caso que existe dentro del suelo territorial una cierta productividad, va a ir fundando ciudades. En sí, Pedro de Valdivia también buscaba otro objetivo fundamental. Pedro de Valdivia buscaba sobre todo llegar a la zona de la ah, el estrecho de Magallanes. Ya, ahí sí. El estrecho de Magallanes. ¿Por qué? Porque el estrecho de Magallanes iba a ser un importante lugar, en este caso porque el estrecho de Magallanes une el océano Atlántico con el océano Pacífico. Si él crea un puerto en el estrecho de Magallanes, como hoy día existe en la ciudad de Punta Arenas, lógicamente iba a permitir la actividad comercial, y eso generaba una ganancia económica. Por lo tanto, su objetivo no tan solo era ir fundando también ciudades hacia el sur más que al norte, ¿ya? Obviamente el objetivo obviamente era habitarlos y fomentar que estos lugares se habitaran principalmente por la gente. Por lo tanto, generalmente enviaba cartas tanto a Perú como a la corona española para que españoles empezaran a llegar a nuestro país, ¿ya? Sin embargo, como ya dije anteriormente, la destrucción de Santiago es tan solo un pequeño hecho de lo que va a empezar a ocurrir más adelante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la guerra de Arauco, el conflicto entre españoles y mapuches, se van a enfrentar constantemente estos países, en este caso, estos países, tanto ellos, uno como otro bando, y llevando con ello a la destrucción de ciudades. De hecho, una ciudad se va a tener que fundar por lo menos
unas 4 o 5 veces, refundar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente sufría constantes ataques, ¿ya? Y esos constantes ataques obviamente llevaban en destrucción de ellas. Ahora, y eso llevó a que se refundaran más de alguna ocasión. ¿Cuántas, en este caso, cuáles son las primeras ciudades que se fundaron? En primer lugar, el 12 de febrero de 1541 se funda la ciudad de Santiago. Es la primera ciudad fundada en nuestro país. Por eso también la importancia histórica de lo que es, lógicamente, la capital de nuestro país. Segundo lugar, la capital, en este caso de la región de Coquimbo, la ciudad de La Serena. Esto ocurre el 4 de septiembre de 1544. Obviamente también los españoles sobre todo querían aprovechar la ventaja de la bahía de Coquimbo, ¿ya? Para lógicamente poder habitar en ella, ¿ya? Tercer lugar, con el descubrimiento de Quilacoya, el 5 de octubre de 1550 se funda la ciudad de Concepción. Ojo, la ciudad de Concepción se fundó precisamente en una zona de vía marítima, que es hoy día la ciudad de Penco, o la comuna de Penco. ¿Qué pasó? Puntualmente ocurre lo que es el primer terremoto y tsunami de nuestra historia, a los pocos años después, y ese terremoto y tsunami destruye la ciudad de Concepción. Por lo tanto, ¿qué es lo que decide la corona en este caso los españoles más adelante? Cambiar la ubicación de la ciudad de Concepción a las cercanías del río Biobío, donde hoy día está sentada la ciudad de Concepción, y bueno, y años más adelante esa zona nuevamente va a ser habitada, pero como parte de la que es la comuna de Penco, ¿ya? Para que ustedes sepan un poco por qué Concepción se cambió de un lugar a otro. Y de hecho, este imagen refleja más o menos dónde estaba anteriormente ubicado, que es la misma zona de lo que es Penco, hoy día Penco, ¿ya? Eh, Imperial, hoy también conocida como otra comuna, en ese época se llamó como Imperial, la comuna de Carahue, más adelante en 1551. Y de ahí se van a ir fundando otras ciudades, y la última que voy a destacar, que también era bastante importante, sobre todo por la circulación, por su importancia de los ríos, que es la zona de Valdivia, zona que además va a ser bastante solicitada o enriquecida, no tan solo por españoles, sino que durante el periodo colonial van a intentar invadirla ingleses, holandeses, franceses. ¿Por qué? Por la importancia de los ríos y el comercio marítimo, ¿ya? Era una zona bastante solicitada para esos fines, ¿ya? Por lo tanto, Valdivia va a tener que ser muy resguardada va a buscar ser muy resguardada por los españoles, sobre todo en la época colonial. Esto se funda, la quinta ciudad de Chile se funda en 1552. Ahora se preguntan, ¿y cuándo se fundó Chillán? ¿Ya? Y Chillán, para que ustedes lo sepan, la ciudad de San Bartolomé de Chillán se funda el 26 de junio de 1580, fundada por el español, el gobernador de esa época, Martín Ruiz de Gamboa. Yo creo que usted en la calle la conoce, ¿ya? Pero fundada puntualmente por este gobernador, en este caso, en esa época, gobernador de Chile, ¿ya? Y lógicamente se funda un poco a las cercanías de el río Ñuble, ¿ya? Más adelante va a ir cambiando sus ubicaciones con el paso de los años, producto de destrucción indígena, otros netamente por temas de la muerte del cárcel del río Ñuble, ¿ya? Y lógicamente después se va a centrar principalmente en la zona donde obviamente habían varios esteros y canales de agua, ya que principalmente va a ser en la zona del estero de Las Tocas y diferentes canales que obviamente fluye de agua, que es la zona que obviamente actual habita. Pero su fundación fue el 26 de junio de 1580, ¿ya? En este caso, nuestra ciudad aproximadamente tiene 400, si no me equivoco, 440 años de historia, ¿ya? Para el que se pregunta cuándo se fundó, y de hecho la palabra Chillán, ¿ya? Originalmente se había llamado San Bartolomé, se me había olvidado ese detalle de será, la palabra Chillán viene por un apelativo mapuche, ¿ya? Ese apelativo mapuche significa silla del sol, ¿ya? ¿Por qué? Por las altas por cómo llegaba el sol principalmente a esta zona, ¿ya? Días muy fríos y días muy calurosos, ¿ya? Si alguien se buscaba explicar por qué Chile es calurosa o fría, es porque los mapuches mencionaron a nuestra ciudad como la silla del sol, ¿ya?
para que sepan un poco de cultura general, sobre todo cultura local, que es importante conocer. ¿Ya? Continuando. Por otra parte, ¿ya? Un factor determinante dentro de lo que es el proceso de conquista de Chile es esto, la guerra de Arauco. ¿Ya? La guerra de Arauco en este caso es uno de los hechos con mayor duración nacional, que no va a terminar tan solo con conquista de Chile, va a continuar en este caso, incluso más allá de la independencia de Chile, ya hasta aproximadamente el año 1888 aproximadamente, ya va a durar cerca de 300 años, mayormente, para que ustedes no entiendan, la guerra de Arauco es el conflicto entre españoles y mapuches, y posterior a la independencia entre chilenos y mapuches. Me atrevería a decir que esta guerra nunca acaba, ¿ya? Producto netamente de las diferencias que obviamente existen entre chilenos y mapuches, ¿ya? Es más, de hecho, esta guerra, este conflicto de la guerra de Arauco es única en lo que es el tema de historia de la conquista española en América. ¿Por qué? Porque nunca hubo un pueblo indígena tan rebelde, con, con tanto espíritu belicoso, ¿ya? Y con tanto espíritu de lucha como es el pueblo mapuche, ¿ya? Y de hecho va a destacar sobre todo a medida que se vayan adaptando también a la cultura del español. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar, por ejemplo, elementos como el caballo. El caballo es un animal que es llevado a, no, lo exportan de Europa, ¿ya? Y de hecho el caballo, ellos van a crear lo que desde el punto de vista militar se conoce como la caballería ligera, ya es decir, los mapuches van a empezar a domar el caballo, lo van a, en este caso, solamente a andar, ya, mejor dicho, a cabalgarlo, ya, y lógicamente en base a eso van a crear van a perfeccionar sus técnicas de combate o sus técnicas de guerra, ya. Por lo tanto, es una guerra única. Ahora, ¿en qué se debe mayormente esta guerra de Arauco? La primera de ellas, y lo que nos vamos a enfocar puntualmente en este proceso, que es la guerra ofensiva, ¿ya? Que es un proceso de constantes batallas entre mapuches y españoles que se va a dar durante este periodo de conquista sobre todo. Esto llevó obviamente a masacres, batallas sangrientas entre una u otra parte. Ya van a destacar batallas como el desastre de Uruguapé, la batalla de Andalien. Va a destacar también otro hecho, van a destacar personajes importantes como Lautaro, Caupolicán, Michimalonco, ya, y eso va a llevar a destrucción tanto de ciudades, a captura y violaciones sistemáticas tanto de una u otra parte y lógicamente refundación constante de ciudades. Ya esto se va a hacer sobre todo durante el periodo de conquista, 1541 a 1598 aproximadamente. Y lo otro, que es la guerra defensiva, que mayormente va a ocurrir el proceso durante la época colonial. Encima voy a referir un poco más en detalle de eso en la próxima clase, que va a ser en este caso un proceso mayormente de reorganización, ¿ya? Y de negociación entre ambas partes. Esto se va a producir sobre todo con la organización de parlamentos entre mapuches e indígenas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas batallas y masacres que tenemos que destacar durante el proceso de conquista española, ya del proceso de conquista de Chile? Esto va a ser mayormente dos batallas. Los españoles van a tener bastante victoria, ¿ya? De hecho, va a ser una importante como la de Andalien, ¿ya? Y la batalla de Penco en 1550, pero mayormente van a haber dos grandes masacres que obviamente van a marcar también el proceso de conquista de Chile y van a generar un cambio. El primero de ellos tiene que ver con el desastre de Tucapel. Esto va a ocurrir en este caso en 1558 aproximadamente, ¿ya? Donde en dicho fuerte, que está ubicado en lo que es la comuna de Carahue, ya antiguamente imperial, ¿ya? Los mapuches, liderados por Lautaro, que curiosamente la autora fue Lazarillo de Pedro de Valdivia, ¿ya? Van a atrapar, en este caso dentro de este fuerte, a los españoles, van a atacarlo, ya van a destruir este fuerte, ya, y van a hacer captura de Pedro de Valdivia, ya. De Pedro de Valdivia, después de ese desastre nunca más se sabe, ya. La teoría, en este caso que siempre circula por parte de los historiadores, es que lógicamente tras este desastre, Pedro de Valdivia es asesinado,
ya, incluso se ha asesinado producto de un ritual mapuche en el cual los mapuches le extirpaban el corazón a su víctima, obviamente lo mataban primero, le extirpaban su corazón y le comían. ¿Y por qué se lo extirpaban? Porque en este caso por el espíritu de lucha, o mejor dicho, con el afán de poseer el alma del enemigo, se comen ese corazón para, en este caso, fortalecerse para las siguientes batallas. ¿Ya? Eso es lo que se dice, ¿ya? No existe ningún registro histórico, en este caso no hay ninguna, en este caso, texto que diga la forma en cómo murió finalmente Pedro de Valdivia, ¿ya? Pero la teoría popular, o en este caso la teoría histórica que se sostiene es esa, ¿ya? Que fue capturado y que posteriormente fue asesinado y más encima le podían haber comido el corazón, ¿ya? Y el otro desastre que va a ocurrir en la cercanía de Navidades de 1598 va a ser el desastre de Curalaba, ya liderado por otro personaje importante de lo que es del pueblo mapuche, como es el caso de Pelantaro. ¿Qué va a ocurrir? Martín Oñiz de Loyola se va a refugiar puntualmente en la provincia de Lumaco, ya en la cercanía de, para que ustedes lo entiendan, en la cercanía de Angol, ya aproximadamente, con el objetivo de dirigirse hacia el sur, ya para ir colonizando más territorio. Sin embargo, este Toki Pelantaro esperó la noche, esperó que se acostaran el ejército, la hueste de Martín Óñez de Loyola, ¿ya? Va a descansar ahí y va a aprovechar la noche de descanso, va a capturar, asesinar a los guardias y va a aprovechar que están durmiendo para masacrarlos y matarlos uno por uno. Ya, obviamente, ese desastre en sí duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos soldados van a morir en el sueño, ya sorprendiéndolos, y lógicamente los pocos que alcanzaron a reaccionar a la batalla o al combate murieron rápidamente por los mapuches. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ambos conflictos? Independiente de lo que pasa con Tucapel y lo que independiente pasa en Curalaba, la destrucción masiva posterior de eso va a ocurrir la destrucción masiva de las ciudades al sur de Santiago. Casi todas las ciudades, puntualmente en el desastre de Tucapel, casi todas las ciudades fueron destruidas, y con el desastre de Curalaba, por lo menos las ciudades al sur del río Biobío, ¿ya? Y sí, se destruyeron una que otras ciudades más, también producto de este desastre, ¿ya? Por lo tanto, los días venideros para este conflicto también va a ser de mayor tensión. ¿Por qué? Porque estos desastres van a llevar a mayores desastres y destrucción de ciudades. Por lo tanto, para que ustedes puedan entender, el proceso de conquista de Chile tiene enormes matices, ya matices sobre todo lo que tiene que ver con conquista de lugares, con, en este caso, la búsqueda de la prosperidad económica, pero también conviviendo con el pueblo mapuches, ¿ya? Para que ustedes también tengan claro y en consideración, antes de ir a consultar todas sus preguntas, la actividad de la clase de esta semana consiste en la siguiente. Ustedes van a tener que responder un cuadro biográfico. ¿Qué es un cuadro biográfico? Es, en este caso, buscar información ya con respecto a distintos personajes de diversos procesos históricos. En este caso, puntualmente de la clase de hoy, que es Conquista de Chile. Ahora, ¿cuál es el rol cuál es lo que deben buscar? Ya yo recomiendo principalmente que ustedes busquen con apoyo de enciclopedia o texto de historia de Chile o dispositivos digitales, ¿ya? De hecho, ahí los voy a recomendar a continuación algunas páginas, ¿ya? Van a buscar 4 puntos. Primero, el rol que cumplieron estos personajes, que son dos, Pedro de Valdivia y Lautaro, ¿ya? Solamente esos dos personajes, ¿ya? Los hechos que participaron esos personajes, ¿ya? Mencionar algunos de ellos, ¿ya? Unos 2 o 3, ¿ya? ¿Cuál es su importancia dentro de la conquista de Chile? ¿Ya? Y el legado histórico que lógicamente aportaron, ¿ya? De hecho, para hacer una ayuda a memoria, acuérdense cuál es el simbolismo histórico de ambos personajes, uno con el fin de colonizar, de conquistar, colonizar, establecerse en un lugar, y otro que obviamente buscaba la libertad de su pueblo, ya como es el caso del autor. De hecho, incluso, si ustedes se acuerdan los hechos que han ocurrido con
con el estallido social, muchos manifestantes, por ejemplo, destruyeron monumentos de, sobre todo, importantes españoles, como por ejemplo pasó en Concepción con el degollamiento de la estatua de Valdivia, para colocarla, en este caso con la estatua de Lautaro, que está en la Plaza de Independencia, en la ciudad de Concepción, ¿ya? Solamente por dar un simbolismo de qué consisten estos personajes. Ahora, para que ustedes también puedan buscar, ¿ya? Yo qué recomiendo sobre todo, vamos a retroceder aquí un poco en la presentación, vamos, como usted, o qué fuente de información yo recomiendo, ¿ya? Yo recomiendo sobre todo, de ahí voy a responder las preguntas de cada una de ustedes, las que puedan tener, mientras tanto háganme las preguntas, ¿ya? Yo recomiendo que puntualmente vayan a una página que siempre tiene la información completa de lo que es historia de Chile. Siempre la recomiendo, que es memoriachilena.cl. Memoria Chilena en este caso es una página de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Aquí, lógicamente, ustedes encuentran información sobre diversos personajes y temas de la historia de nuestro país, ¿ya? Temas históricos, incluso ahí hay archivos importantes de la historia, ya, de nuestro país. Si ustedes se fijan, incluso aquí se muestra eh, una línea de tiempo con diversos acontecimientos, por ejemplo, desde el 1500 en adelante, ya, donde lógicamente se van lógicamente redactando. Si ustedes hay un buscador y lógicamente textos históricos para apoyar su trabajo. Así que yo recomiendo esta página, es una página que ustedes pueden acceder. No recomiendo Wikipedia para el trabajo, ya puntualmente no lo recomiendo por las constantes ediciones que se le hace a esa página, ya recomiendo Memoria Chilena. Y también otra página que recomiendo y que pueden pillar quizá información es la Biblioteca del Congreso Nacional, ya que también la Biblioteca del Congreso Nacional a veces igual no tan solo se pide el libro, sino que también se puede pillar información histórica y también sobre educación histórica como cívica, ya que es una página también muy completa para buscar información. En sí, igual si a ustedes se le hace más fácil, busquen información sobre el personaje, también vamos a volver a Google. Por ejemplo, si yo quiero buscar, coloquen biografía de Pedro de Valdivia. Aquí lo tengo ya colocado antes. Y ustedes pueden buscar, de hecho, el Icarito también. Los más viejos se acordarán del Icarito, ¿ya? Lógicamente, igual aquí pueden encontrar información sobre el tema, ¿ya? Si ustedes para que no se les genere mucha complicación, ¿ya? Así que vamos a hacer, vamos a ver consultas, vamos a revisar el tiro. Consultas con respecto a la clase. Ya, es importante que me den todas sus consultas y me las puedan responder. Mire, la primera consulta que voy a responder, que ya me la había hecho mucho antes de la clase, que es el caso de Juana, que puntualmente con el tema de la aplicación, ¿ya? Yo sé que en el último tiempo han existido bastantes aplicaciones. eh, yo, lo personal, prefiero más el Zoom que el Meet, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Zoom, quizás el Meet es más fácil por el tema de los contactos, solamente enviar una invitación al correo y hacer el contacto. Ya yo sé que incluso el Meet ha liberado muchas de sus funciones, pero para mí es más cómodo Zoom, más que nada por el tema de que puedo proyectar más la clase aquí que con otra aplicación. Ya más que nada lo ocupo para que ustedes puedan ver la clase mediante plataforma de Facebook. Ya, no sé si hay otra duda. Gisela, saludos. Soraya, saludos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, muy buena página, Gisela. Yo sé que yo sabía que usted iba a saber algo sobre la página. Ya, no sé si tiene alguna duda puntualmente con la actividad, con el tema de clase, fue un tema bastante denso de ver, ya. Eh, no, no, no sé si tienen otra dentro de lo que están viendo, sino ya para ir cerrando la clase. Es importante que me aclaren todas sus dudas, el tema del proceso de conquista en sí, si ustedes se fijan,
tiene enormes matices y contrastes, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes me hagan las consultas respectivas, ¿ya? Vamos, si no, vamos a esperar un par de minutos, si no, para ir ya cerrando. Comentarios. Si se puede explayar el trabajo de manera corta, sí, no hay problema, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo en el rol que cumplieron, mencioné unas 2 o 3, ¿ya? Yo recomiendo eso. No hay problema en respecto, ¿ya? No sé si habrá otra duda, consulta, ¿ya? Para ya ir cerrando ya. Voy a subir mientras tanto la actividad, subiendo la actividad, y si no hay mucho más consultas, ya vamos a ir cerrando, ¿ya? Es importante que puedan aclarar todas sus dudas. De todas maneras, chicos, si ustedes me quieren hacer una consulta por privado, es importante que me la hagan, las pueden hacer después, ¿ya? Em, por último, acuérdense de solicitarle con su profesor jefe mi internet, para que, o sea, mi contacto telefónico de WhatsApp, para que lógicamente me puedan consultar. No, el internet no es imposible. Vamos a subir aquí la actividad ya para que ustedes la pueden saber. ¿Ya? A ver acá. Vamos a subir y con esto ya vamos a ir cerrando. Ya, perfecto. No sé si hay alguna otra duda, ¿no? Ya, perfecto. Ya, chicos, vamos a ir cerrando. La clase ha sido una clase bastante extensa, un poco extensa, ¿ya? Pero lo importante es que el proceso de conquista de Chile, obviamente, usted, de alguna u otra manera, la importancia de ella es sobre todo lo que, por un lado, la fundación de ciudades, la búsqueda también del bienestar, sobre todo económico, por parte sobre todo de los españoles, pero por el contraparte la lucha incansable, el deseo de justicia del pueblo mapuche contra que consideraba muchas veces como invasor, ya él consideró como en un principio como Dios, pero después visto como el invasor, como el enemigo, ya en este caso de alguna u otra manera, si ustedes quieren explicar, por ejemplo, fenómenos actuales como el conflicto mapuche, aquí tienen un porqué, ya. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias, señora Gloria. Me anima mucho decir que su clase de historias es una de sus clases favoritas. Ya, así que nada, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Y la próxima clase ya vamos a empezar ya con la parte final de la unidad, que es el proceso colonial, que por lo menos yo creo que vamos a ver en 2 clases ya para en agosto empezar con Independencia de Chile. ¿Ya? Ha sido un gusto, como toda semana, y nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, 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 chao.